Hola, Altubers. Vamos a meternos en el mundo del thriller español a través de tres series que, a pesar del título, no son necesariamente tristes. Decimos esto porque nos parecía bien el juego de palabras de tres tristes thrillers, por aquello de tres tristes tigres, pero la verdad es que hay series que merecen la pena ser contempladas. Pero, una vez más, planteamos la reflexión de cómo en España en estos momentos, desde el mundo audiovisual, solo se hacen comedias y thrillers. En la gran pantalla, fundamentalmente comedias y algún thriller. Y en la pequeña, fundamentalmente thrillers y alguna comedia. En cualquier caso, es la tendencia comercial de ahora mismo y habrá que aguantarla. Bien, vamos con nuestros tres tristes thrillers. El primero de ellos es quizá el más triste de todos ellos, se titula Perverso y tiene tras de sí a gente que tiene experiencia en este tipo de trabajos. Por ejemplo, Ángela Armero. Ángela Armero ha escrito el guión de la serie Anna Trammell, basada en aquella novela de Roberto Santiago, que era muy buena y que dio como resultado una serie interesante. O también El asesino de los caprichos, la película de Gerardo Herrero. Eso en cuanto a participaciones más personales. Luego, a la hora de trabajar, haciendo guiones para aquí y para allá, pues al final acabas en cosas como La Moderna, Cuéntame y Hospital Central, por mencionar algunas de ellas. Por otra parte está también Alonso Laporta, que también está especializado en cosas de thriller, como por ejemplo Parot, pero también en comedias como Pequeñas Coincidencias, y también en esa serie de gran éxito que fue El Ministerio del Tiempo. Y por otra parte tenemos a Gustavo Ron, que es el señor, es el que llaman cuando no saben muy bien qué hacer con un guión y dice, bueno, venga, que nos lo arregle Gustavo, que este sabe de qué va esto. Y él ha participado junto con Alonso en Parot, que es un proyecto más personal, en Las chicas del cable, Velvet, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que cuenta esta historia? Pues resulta que tenemos a un super malvado que está en la cárcel porque le ha mandado allí una jueza. Y el tipo ese sueña con vengarse. Vamos, prácticamente la misma historia del Cabo del Miedo, pero digamos que en un poquito más cutre y con multitud de derivadas, de manera que haya que llenar las 8 ediciones, los 8 capítulos de esta serie. No contaré nada más, salvo el hecho de que, por ejemplo, la jueza tiene problemas familiares, tiene problemas con su marido, porque además tiene un interés amoroso al margen, tiene problemas con su hijo, porque es un adolescente y además está traumatizado permanentemente, tiene problemas con la judicatura, porque hace cosas que no debería, y por otra parte tiene problemas con sus compañeros, que también quieren hacerle alguna trapacería. Es decir, tiene muchos problemas. Por su parte, el asesino que está en la cárcel tiene problemas con sus compañeros porque hay gente fuera que manda a malos, más malos que él todavía, a acabar con su figura. Pero bueno, es el malo y es el malo importante, con lo cual él sale airoso de todo esto. Y al mismo tiempo tiene una sicaria que está enamorada de él y que es una especie de genio de las finanzas y al mismo tiempo está trabajando en otra historia relacionada con el nuevo amor de la jueza, pero al mismo tiempo hay un asesino en serie que está refugiado en un convento donde aparecen unas pinturas. Bueno, como veis, la cosa es echar leña al fuego. ¿Y qué se me ocurre ahora? Pues aquí vamos a poner que hay un cruce de calles donde chocan 3 coches. Y para darle un poco de chicha al tema. La verdad es que la serie es muy repetitiva, a pesar de que trata de jugar permanentemente con la tensión, con el vamos a darle otra vuelta al tema, vamos a enfrentar otra vez a estos personajes que entre ellos en líneas generales se llevan muy mal y además se odian mucho. Los dos protagonistas yo creo que están fuera de contexto. Por una parte tenemos a Iván Mesaguer, que es un tipo que hacía comedias, pero que a partir del Hoyo, bueno, en realidad un poco antes, desde El año de la plaga, donde cayó directamente desde Gin Tonic, que era una comedia bastante cutre sobre un gimnasio, después decidió convertirse en un actor dramático. Y así después del Hoyo, por ejemplo, ha estado también en Parot y incluso hay que tener en cuenta que es un señor que trabaja mucho. El año pasado trabajó en 9 producciones de diferente intensidad, diferente duración,
diferente protagonismo o invitado, pero 9 al fin y al cabo. Por otra parte, la jueza está interpretada por Kira Miró, que ahora mismo, por ejemplo, triunfa con Machos Alfa, que es otra serie muy conocida, o protagonizó la película de Perdidos al Río. Pero hay que recordar que Kira estaba en el reparto de, por ejemplo, Los Abrazos Rotos, de Pedro Almodóvar, o En Crimen Perfecto, de Alex de la Iglesia. Es decir, que tiene una trayectoria. Pero ninguno de los dos encajan exactamente con el personaje. El bueno de Iván se empeña en hacer un malo a machamartillo, un malo, pero malo, pero además al mismo tiempo súper inteligente y además tremendamente rico, con lo cual se puede permitir absolutamente todo lo que le apetece. Y hay un consenso en llevar las aguas a buen puerto como manda la ley de este tipo de cosas. Es decir, Perverso igual no es la serie que si no hubiera visto vería, pero bueno, en estos tiempos en que los thrillers flotan por el aire, pues está ahí. Mucho más interesante es Mano de Hierro. Mano de Hierro es una serie que tiene un problema, y es que la primera temporada cierra algunos aspectos de la narración, pero deja abiertos otros muchos. Pero bueno, es una obra de Lluís Quílez, que es un tipo que ha hecho cosas como Bajo Cero o Out of the Dark, que son historias más o menos interesantes. Él es el showrunner, él es el director, él es el guionista, bueno, con la colaboración de gente como Asier Guerrica Echevarría, por ejemplo, que es el guionista de Rementari, por ejemplo, o 70 Bin Ladens, y de la serie Operación Marea Negra. Pero hay un equipo que transforma esta historia, que se desarrolla en el puerto de Barcelona. Es curioso cómo los thrillers no han entrado, hay algún ejemplo en la narrativa, no han entrado en un territorio tan dado al género negro como es el puerto, donde se cruzan multitud de intereses, multitud de policías, multitud de gente que tiene intereses variados en el transporte de mercancías no siempre legales, y en definitiva que es un mundo muy turbio y que no ha sido considerado por la gente que se dedica a esto. Bueno, en cualquier caso, se ha creado aquí una historia relacionada con las familias que tradicionalmente se ocupan de manejar los asuntos del puerto. Y al frente de todos ellos está este tal Mano de Hierro, que interpreta con su habitual saber estar Eduard Fernández, pero al que le prometieron, según parece, que iba a salir poco. Y la verdad es que sale poco. El hecho está en que él es el jefe del clan, que tiene a su lado a su familia, por ejemplo, su hija, que interpreta a Natalia de Molina, con sus 2 Goyas al frente, que es una actriz muy sólida, o está también Enrique Auquer, que es otro de sus hijos, que es ahora mismo el actor de moda, después del Maestro que prometió el mar y de otras interpretaciones, y está también Sergi López, que interpreta al hermano de Eduard y tío de los que he mencionado ahora mismo. Por otra parte, también Jaime Lorente interpreta al marido de Natalia de Molina, y el protagonista, diríamos, es Chino Darín, que tiene relaciones con la familia, pero que en realidad, y esto se sabe desde el principio, es un infiltrado de la policía para descubrir qué es lo que pasa ahí. Hombre, esto es lo menos creíble, porque es alguien que lleva muchos años relacionados con la familia, y esto de estar infiltrado, pues no se sabe muy bien si se lo propusieron por estar dentro de la familia, pero al mismo tiempo ya es guardia civil, con lo cual, bueno, en fin, que la cosa ahí no está muy justificada, y al mismo tiempo tenemos otra rama narrativa protagonizada por Daniel Grao, que es un tipo que, bueno, más que nada ejerce de víctima, y el jefe de la Guardia Civil, corrupto en este caso, es Salva Reina, y la jueza que busca todo esto es Ana Torrent. Bien, no explicaré nada más. Simplemente diré que la historia se mueve bien, que circula razonablemente bien durante, como siempre, los 2 primeros capítulos, y los siguientes va funcionando razonablemente. Incluso hay algunos muy intensos cuando hay enfrentamientos entre los miembros de la familia. Hay otros enfrentamientos que no funcionan tan bien, ¿no? Porque yo entiendo que los personajes tienen que hacer cosas en función de lo que el guión les vaya sugiriendo para dar más espectacularidad, pero yo creo que en este tipo de narraciones realistas no hay de verdad que perder el naturalismo, y no se pueden hacer cosas extravagantes. En cualquier caso, Mano de Hierro es una serie muy recomendable.
Para completar este trío de series negras, voy a recuperar una serie de hace 4 años, de 2020, que pasó prácticamente desapercibida, a pesar de que tenía un reparto muy potente, y en principio debería haber tenido mayor repercusión, porque la historia estaba razonablemente bien contada. Hablo de Los favoritos de Midas. Una historia, otro thriller, que en esta ocasión está basado en un relato de Jack London, los Minions de Midas. Los Minions no son exactamente estos bicharracos que acompañan a Gru, sino que vendrían a ser los esbirros, los sicarios de Midas. Y en ella, en esta historia, en este relato, Jack London lo que hace es proponer problemas morales, como el que afecta al protagonista de esta serie. Le llega un buen día una carta que le dice: nos va a dar usted 50 millones de euros y para empezar suéltennos 5, porque si no lo hace, mataremos a alguien aleatoriamente, que no tenga ninguna relación en principio con los personajes principales. Al principio, claro, es una pasta y se resiste, y efectivamente muere alguien. Bueno, la historia sigue, la historia se va complicando. El protagonista, el que recibe las cartas, está interpretado por Luis Tosar, que es bien conocido, y yo creo que no es necesario explicaros dónde ha estado. Sí, hay que decir que de un tiempo a esta parte se ha especializado en colaboraciones y en anuncios de cerveza, de manera que le resultará mucho más gratificante y tranquilo trabajar en lo suyo. Pero bueno, en cualquier caso, en esta película, en esta serie, es el protagonista. Y él es el jefe de un gran entramado empresarial que incluye, por una parte, las colaboraciones con guerras lejanas y, por otra parte, con aquellos que tienen que denunciarlo, es decir, la prensa, un periódico en este caso, que descubre esa conexión, al margen de lo que está pasando con los anónimos de los favoritos de Midas, y que, bueno, pues crea el primer dilema moral sobre si deben publicar esa historia que les va a perjudicar a la otra empresa del mismo grupo. Bueno, hay mucho de peleas en los consejos de administración, cambios de partido por parte de unos y otros. Hay ahí algunos actores importantes como Miguel Ángel Solá, el gran actor argentino, y bueno, pues hasta eso es normal. Pero fundamentalmente la historia se ambienta en el terreno de vamos a matar a alguien si no nos das el dinero. Y en ese sentido tenemos, por un lado, a Luis Tosar, que es quien se ocupa de centrar toda la atención. Por otra parte tenemos a Marta Belmonte, que es una actriz que ha estado, bueno, está también en Mano de Hierro, de la que hablábamos ahora mismo, o está ahora mismo en ese serial de Sueños de Libertad, pero que aquí interpreta a la periodista que descubre esas historias. Y por otra parte tenemos una historia relacionada con la policía que investiga estos hechos, al frente de la cual está Guillermo o Willy Toledo, que lleva también una carrera un poco errática últimamente, porque se mete en muchos charcos, digamos, políticos y sociales. Pero bueno, aquí interpreta a este policía sabio, experimentado, que va siguiendo las pistas que le van dando para que descubra quiénes son los individuos estos de Midas, ¿no? Hay un detalle importante, el hecho de que esté hecha hace 4 años. Esta serie tiene solo 6 capítulos. Si se hubiera hecho el año pasado, o la serie tendría 8, porque las costumbres hacen leyes y acaba mandando un formato que está más o menos establecido, con lo cual la historia se hubiera alargado, o quizá le hubieran quitado unos minutos a cada capítulo, pero no. Hay que acostumbrarse a que los capítulos son una unidad en sí mismo, que tienen un principio, un desarrollo y por supuesto un cliffhanger al final para que el espectador se ponga a ver el siguiente capítulo rápidamente. Bien, eso por una parte. Entonces, y luego hay que multiplicar los hechos. Por supuesto, hay una historia amorosa, difícil, complicada, debo liarme yo con mi jefe, etcétera, etcétera. Y luego hay mucho tiempo muerto. Es curioso, el primer capítulo de la serie, como casi siempre, es ejemplar en el planteamiento de las situaciones, en la presentación de personajes, en la creación de intriga, va muy bien. El segundo también, bueno, va.
Y luego caemos en el síndrome del tercer capítulo, que puede ser el cuarto también, pero generalmente es el tercero. Pasa en otras series como por ejemplo Juego de Tronos. El tercer capítulo de Juego de Tronos es un capítulo de transición. Y aquí pasa exactamente lo mismo. El tercer capítulo es ese que si lo quitas no va a afectar prácticamente para nada a la narración de la historia. Y a partir de ese momento, la narración no es que se estire, pero se va rellenando de vacíos, de secuencias que si las quitas, la narración no se va a resentir en absoluto. Pero bueno, en la serie hay tensión, hay forma de enfrentamientos, hay problemas morales, como este de si no pagas voy a matar a alguien a quien no conoces, pero eres el culpable de una muerte, ¿no? Es un poco lo que pasaba en aquella novela de Matt Bain, que era Odio, que luego Kurosawa llegó al cine y que planteaba el hecho de que a un rico le habían secuestrado a su hijo y estaba dispuesto a pagar lo que fuera, pero cuando se descubre que en lugar de a su hijo han secuestrado al hijo del jardinero, dice, a mí esto ya como no, que no me preocupa y mi dinero es mío, ¿no? Bueno, pues este sería más o menos la misma historia. Y donde Jack London creaba una situación de discusión del tipo que sea, la serie tiende a la aventura y un poco también a la especulación más o menos futura acerca de la insatisfacción de la ciudadanía, los enfrentamientos callejeros, el futuro que no se sabe por dónde va a aparecer. De hecho, hay situaciones que parecen sacadas de ahora mismo cuando están hechas hace 4 años. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que merece la pena, por lo menos, empezarla. Y si llega un momento en que uno se cansa, lo deja y aquí paz y después gloria. Bueno, pues además quiero decir que hay algunas apariciones estelares en la serie, como Martha Flinch interpretando a una periodista que entrevista al protagonista, o la aparición sorprendente de Carmelo Gómez, que es un señor que ha dejado prácticamente el cine, que trabaja intensamente en el teatro, pero que hace algunas colaboraciones de vez en cuando. En una sola secuencia, prácticamente un cameo. La verdad es que está muy bien. Y bueno, de hecho yo creo que lo último que ha hecho Carmelo ha sido Llegaron de noche, esa película de Imanol Uribe. Entonces, bueno, pues ahí quedan las 3 series que hemos analizado superficialmente, porque en esto de los thrillers no conviene dar mucha información para que no se chafen las sorpresas, y que en líneas generales me parece que Mano de Hierro sería la más interesante, aunque maldita sea, nos han dejado ahí con las ganas. Después estaría Los favoritos de Midas, y la más floja es Perverso, sin duda alguna, que es una serie que te la tienes que creer y echarle cierta voluntad para que te guste.